Ok, bueno, mi nombre entonces es Nadia Zapata y cuando me hicieron la invitación para este evento, empezando año, recién llegados de vacaciones, después de todo lo que nos ha dejado la pandemia, los encierros, los toques de queda, la cuarentena y demás, yo dije, bueno, ¿de qué hablamos, cierto? Tantas cosas que hay para hablar. Pues hagamos hagamos un de todito y un poco como de reflexiones. Bueno, soy paisa, soy colombiana de Medellín, y de todito es como un poquito de todo, ¿cierto? Un poquito de todo. Y ahorita que Alfonso me estaba presentando y me empieza a dar duro como esa presentación y más de 13 años de experiencia y bueno, y uno dice, ay, Dios mío, ya todo este tiempo trabajando. Pero ¿qué queda, cierto? ¿Cuál es como realmente la esencia de todo lo que sabemos, de lo que hacemos? Y sobre todo ahora inicio de año y bueno, y finalizando año e iniciando año, uno se pregunta muchas veces, bueno, ¿cómo cierro el año? Hace esas retrospectivas, esas reflexiones. Y a mí me gusta mucho pensar como, bueno, finalmente, ¿qué es lo que sé? ¿Cierto? ¿Qué es lo que realmente soy capaz de entregar? Lo que realmente soy capaz de sostener una conversación, de qué realmente, cuál es mi base profesional y personal. Y por eso también un poco el nombre de la charla y la imagen. ¿Cuáles son esas raíces realmente de todo este tema Agile? ¿Cuál es esa base del por qué, por ejemplo, 13 años de experiencia profesional y qué? ¿Sí? Entonces, y ahora en este mundo, en este contexto, con mucha más relevancia todos estos temas ágiles, pero no porque estén de moda, no porque entonces es como la opción y ya, sino cuál es realmente esa esencia y la importancia de trabajar con esta mentalidad ágil y con todos los marcos de trabajos ágiles. Entonces, vamos a ver de qué se trata este de todito ágil. Vamos entonces a ver un video, un pequeño video que nos va a hacer un abrebocas de aprender y reinventar el futuro. ¿De qué se trata eso y por qué entonces agilidad hoy es la opción? Ok, entonces
este mundo VUCA, este mundo de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, es en el que nos desenvolvemos, ¿cierto? Es en el que inclusive este 2020 nos dejó bastantes lecciones y bueno, aquí mi presentación. Y donde entonces sale esta frase que es catalogada una de las mejores frases del año, y es que este año no fue el de tener todo lo que queríamos, sino el de aprender a valorar todo lo que teníamos. Y ahí es cuando entonces a mí como que me hace clic en la mente y en el alma, sobre todo con estos temas de transformaciones organizacionales, realmente qué es lo que tenemos en nuestra organización y qué es lo que queremos lograr, y realmente qué tanto estamos entendiendo el contexto VUCA en el que nos estamos desenvolviendo, qué tan adaptativos estamos siendo, qué tan flexibles somos, qué tanto nos estamos fijando realmente en el contexto de los problemas, de las situaciones, qué tanto estamos trabajando realmente centrados en el cliente, qué tanto le estamos entregando valor a ese cliente y a nosotros mismos como asociados de las organizaciones en las que trabajamos, qué tanto estamos compartiendo conocimiento, y por eso esos espacios a mí me encantan, porque eso es lo que realmente valoramos. Cuando uno habla de valor hacia el cliente, muchas veces es el que uno asume que el cliente está dispuesto por pagar, ¿sí? Y no lo que realmente el cliente está dispuesto por pagar. Muchas veces las organizaciones generan estrategias de ventas, de marketing, de productos, de investigación desde un escritorio, y realmente no se ha visto una buena innovación generada en un escritorio. Es allá en el campo, entendiendo al usuario, hablando con él, donde realmente salen las buenas ideas de negocio. Entonces, aprender a valorar lo que tenemos es volver un poco como a la esencia, es volver un poco a esos pilares que nos hacen ser lo que hoy en día podemos ser como personas, como profesionales y como organizaciones. Normalmente dentro de los marcos de las charlas, las capacitaciones, los cursos que se dan alrededor de los temas ágiles, se hablan en general de 5 temas. El liderazgo, ¿cierto? Como esas habilidades que se necesitan generar y capacitar y desarrollar en los líderes para poder acompañar a los equipos en esa transformación organizacional, para poder acompañar a las personas, a las áreas de la organización a romper los hilos, a verse de manera integral para poder lograr los objetivos de una organización. También se ven muchos temas de metodología, técnicas, marcos y herramientas ágiles, que este tema sí que hay todas las charlas en YouTube, en TED, en todas partes, de Scrum, de Kanban, de Safe, de Lean, de Management 3.0, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto que inclusive cuando uno habla de agilidad, inmediatamente lo relaciona igual a Scrum, igual a Kanban, igual a alguna de los marcos que realmente se implementan. Y obviamente pues es necesario conocer bastante de estos marcos, ser muy fuerte en el conocimiento técnico y teórico de estas metodologías y marcos que se proponen para mejorar la forma en la que hacemos las cosas, pero allá ahí vamos a ver que es un poco más allá de eso. Obviamente también hay un set bastante importante de temas que tienen que ver con la cultura, ¿cierto? Relacionados con ese mindset ágil, con los valores y los principios, con el tema de el comportamiento necesario para poder abordar ese contexto VUCA del que nos hablaba el video. Y es aquí uno de los componentes principales, porque la famosa frase, la cultura se come la estrategia en el desayuno, cada vez es mucho más vigente esa frase y ese tipo de situaciones donde realmente la cultura de una organización es la que va a determinar el éxito de una transformación ágil en la organización. ¿Sí? No podemos pretender que porque tengamos post-it o tengamos una cantidad de Scrum Master y Agile Coaches dentro de como roles en la organización, ya vamos a ser una organización ágil. Hay que realmente meter en el ADN de nuestras personas ese mindset, esa
esa necesidad de colaborar, de reflexionar, de la mejora continua, de trabajar de una manera más limpia, sin desperdicios, de optimización, de trabajar en equipo y de forma colaborativa, de entender ese cliente de una manera profunda y consciente para poder entregar valor, de cómo realmente yo puedo generar mínimos productos viables o incrementos pequeños de mi producto o mi solución para que ese cliente final esté mucho más satisfecho a lo largo del tiempo. Cómo hacer sostenible realmente a las organizaciones y cómo inclusive nosotros como personas que estamos ahí en la organización ser sostenibles para la organización. Y de eso se trata entonces los temas que trabajamos en cultura. También trabajamos entonces muchos temas a nivel de equipo. Obviamente los equipos son los que se conforman para poder hacer realidad todo el desarrollo de productos, de soluciones y no necesariamente o no exclusivamente tecnológicos. Vemos equipos de logística, de nómina, de auditoría, de gestión humana ya trabajando bajo marcos de trabajo ágil, pero necesitan también en esa conformación de equipos, pues tener unas habilidades y conocimientos que le permitan afrontar esos retos y lograr entonces ser equipos de alto desempeño, donde ahí estén todos los autoasteriscos, autogestionados, autoorganizados, autónomos, independientes, crossfuncionales, multidisciplinarios, con excelencia técnica, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues ya hace un tiempito se ha venido bastante fuerte toda una ola específicamente en temas de Business Agility, Business 4.0, Revolución 4.0 y todo el roadmap y los componentes que esto trae, porque ya las organizaciones entendieron que no era suficiente con que los equipos fueran ágiles, ¿cierto? O con que ciertas áreas de la organización fueran ágiles, sino que realmente necesitamos empezar a hacer estrategias ágiles, presupuestos ágiles, planeaciones ágiles, gestión humana y contratación ágil. Entonces ya la organización definitivamente está trasladada o alineada completamente a ser ágil y hay una cantidad de retos y componentes importantes para trabajar allí. Entonces, de todo esto ustedes van a encontrar en internet, en todas las empresas que dan capacitación, en YouTube, etcétera, muchísimas cosas y es de lo que normalmente se habla categorizado en estos 5 aspectos. Pero, ¿y entonces? ¿Yo qué hago con todo esto? ¿Cierto? Yo me he cuestionado muchas veces que no enmarcamos normalmente como todos los conocimientos y los conceptos que vamos entregando. O que a veces entonces las personas dicen, yo quiero empezar a involucrarme en el mundo Agile, yo quiero empezar o no, eso como que es muy bueno, como que pagan muy bien siendo Scrum Master, o no, yo era Product Manager o Project Manager y pues ya no queda como de otra sino ser Scrum Master o Agile Coach porque mi labor está como un poquito desactualizada. Pero realmente, ¿qué es lo que motiva a las personas a irse al mundo Agile? O realmente, ¿cómo relacionamos estos 5 temas ya al momento de ejecutarlos? ¿Y yo qué hago cuando entonces soy certificado de Scrum Master y bueno, y me entregan un equipo para liderar y entonces ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Hago el daily, pero ¿y entonces? ¿Sí? O me enfrento a la primera retrospectiva y, oh por Dios, ¿yo qué hago? ¿Cierto? Entonces, Internet, Google, técnicas de retrospectiva, la del barco, la de la estrella, pero ¿y? O estoy en una organización que ya utiliza marcos de escalado y entonces hago safe y me invitan a un PI planning y me muero de miedo porque ni entiendo cuál es la esencia de ese tipo de ceremonias. Entonces, la idea de esta conversación que les propongo es que empecemos a integrar un poquito, o que al menos le demos un tris de estructura como a todos estos temas que hemos escuchado y que van a escuchar muchísimo alrededor de la agilidad. Entonces, lo primero y lo más importante es entonces considerar que agilidad, ¿cierto? Es ese mindset que me invita entonces a generar valor, que está centrado en el cliente,
que invita a la experimentación como producto de la falla y el aprendizaje del proceso natural de cualquier desarrollo de producto o servicio, y que agilidad es el medio, definitivamente no es el fin. No tenemos por qué buscar como locos y obsesionados, es que yo quiero ser ágil, y a veces no somos capaces ni siquiera de definir qué es eso de quiero ser ágil, ¿cierto? ¿Cómo realmente evidencio que yo logré ser ágil? Y no se puede hacer así porque es el medio, no es el fin. Mi objetivo no es ser ágil, mi objetivo es generar valor utilizando marcos ágiles, es generar un producto o un servicio centrado en el cliente para su satisfacción, utilizando unas técnicas ágiles importantes, experimentar, fallar y aprender, teniendo colaboración con el equipo, teniendo colaboración con otras áreas de la organización, etcétera. Entonces, normalmente representamos la agilidad como un iceberg, ¿sí? Donde lo que se ve de ese iceberg son las herramientas, como les decía ahora, Scrum, Kanban, Lean, los roles, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que son las que se ven, los post-it, ya hoy en día todas las herramientas colaborativas que hay para poder realizar nuestro trabajo. Pero lo que realmente sostiene la agilidad, lo que realmente va a sostener la transformación organizacional, van a ser esos comportamientos. ¿Cuáles son esos comportamientos? Pues los vamos a ver entonces definidos en 4 valores fundamentales que propone el Manifiesto Ágil, que nació por allá en el 2001, y que cuando uno empieza a ver la cronología de las metodologías, uno se asombra. En 1930 nace el famoso ciclo PHVA, planear, verificar, planear, actuar, verificar y hacer, donde entonces uno dice, Dios mío, desde el 1930 estábamos pensando en la mejora continua, y un siglo después sigue siendo vigente, y la mayoría de las metodologías, incluso tradicionales y ágiles, tienen como fundamento ese ciclo PHVA como una necesidad real de la mejora continua y sostenible, porque no es una mejora de voy a empezar a hacer una reunión con el líder para alinear los temas y definir prioridades, ¿cierto? Realmente sí estamos definiendo prioridades. ¿Cómo las estamos definiendo? ¿Las define él por meritocracia o por dedocracia, o las define él porque sí está realmente centrado en el cliente y entendiendo lo que significa valor para el cliente? O esa reunión es decir, sí señor, lo que usted quiera, yo acepto, pero como no tenemos ningún conocimiento detallado del cliente, entonces no podemos refutarle nada a ese PO, ¿sí? Entonces, esa cronología de las metodologías empieza en 1930, nace PHVA, 1995 es Scrum, y en el 2001 sale el manifiesto. Entonces, cuando sale el manifiesto, que ya les voy a mencionar los valores y los principios que están reflejados en el manifiesto, uno dice, venga, entonces el mundo es algo más que simplemente las metodologías, porque es apenas ahí en el manifiesto cuando empiezan a hablar de valores y principios. Y cuando el manifiesto nace de una preocupación de los grandes gerentes y líderes de las consultorías, de las consultoras de tecnología en el mundo, preocupados porque los proyectos no funcionaban, porque los proyectos eran un fracaso. Y entonces cuando uno dice, y en el 95 ya había Scrum, es decir, que cuando hicieron el manifiesto, cuando lo firmaron, Scrum ya hacía parte de esas metodologías que posiblemente no funcionaban, pero hoy en día es la bandera completamente de agilidad. ¿Pero qué cambió? Pues cambió la forma en la que estábamos haciendo las cosas, en las que estábamos aplicando esas metodologías, porque realmente lo que cambió es el comportamiento, que es lo que no se ve. La herramienta puede seguir siendo la que es, de pronto con algunas modificaciones, algunas cosas diferentes, pero cuando yo no tengo en mi base los principios y los valores correctos, pues la herramienta no va a hacer milagros. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esos son los valores del manifiesto. Si bien dicen valoramos más los de la izquierda,
valoramos más los de la izquierda sobre los de la derecha, no significa que los de la derecha no sean importantes. Lo que nos invitan a esa gente a cuando plantean el manifiesto es, venga, descubramos formas diferentes de trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Por eso empecé mi charla con esa frase de aprendimos a valorar lo que teníamos y no solamente lo que queríamos lograr. Entonces tenemos individuos con los que nos relacionamos, con los que compartimos, tenemos un cliente con el cual podemos hablar, con el cual podemos obtener información, tenemos un equipo de trabajo lleno de capacidades y de talento. ¿Para qué? Para construir un software o un producto que funcione realmente con excelencia técnica, con toda la calidad necesaria para que ese cliente realmente esté satisfecho. No sin documentación en absoluto. Agilidad nunca habla de que no haya documentación. Es, venga, documente lo verdaderamente importante, documente con lo que usted vaya a tomar decisiones sobre ese producto que va a entregar. Colabore con el cliente. Ya los contratos hoy en día han cambiado muchísimo y ya la negociación, inclusive hay contratos ágiles y las contrataciones comerciales empiezan a estar en términos de cuáles van a ser los sprints, cuáles van a ser los releases, cuáles van a ser las células de que vamos a tener para entregar el producto, y eso es colaborar con el cliente, entender que nuestro cliente está en ese contexto VUCA, del cual todos hacemos parte, que las necesidades cada vez cambian, que inclusive hay una incertidumbre. Ayer daba una charla. La incertidumbre ya ni siquiera es incertidumbre, sino que es incertidumbre extrema, porque las necesidades de nuestro cliente cada vez cambian con mayor rapidez debido a la cantidad de alternativas que tienen los usuarios hoy en día para escoger en los canales por los cuales van a consumir. Entonces, cuando uno está en Instagram y va a comprar un detallito para un cumpleaños, a uno le aparecen como 850 nuevos emprendimientos de desayunos, de flores, de bombas, y uno es, ¿a dónde me meto? Ya no sé ni siquiera a dónde pedir, ¿sí? Y finalmente lo que más importa es poder responder al cambio. Los planes, y no es que en Agile no se planee, inclusive se planea mucho más, porque se planean esos ciclos cortos de manera permanente. Solo que esa planeación corta nos va a hacer poder responder ante el cambio, responder a ese mundo VUCA del cual les hablé al principio. Y los principios, ¿cierto? No los voy a leer, pero en general los principios, y los invito pues a que consulten este manifiesto, que es de alguna manera de donde partimos. Nos hablan entonces de lo importante realmente de satisfacer el cliente, de tener esas entregas tempranas e iterativas, de aceptar el cambio incluso cuando ya estamos en un desarrollo del proyecto y del servicio o del producto que estemos desarrollando, porque es la única forma de generar ventaja competitiva, de la importancia de trabajar juntos, TI, negocio, proveedores o cliente y proveedores, ¿sí? Trabajar juntos realmente como una organización que está pensando en darle un sentido a ese cliente. Donde es importante entonces como líderes motivar a nuestros asociados, a nuestros empleados con un propósito, no simplemente como estamos haciendo historias de usuario y ya, no, esas historias de usuario están construyendo algo superior, ¿sí? Que va a cambiar el mundo, que le va a cambiar o que le va a resolver un problema a alguien allá en la calle. Es muy diferente, por ejemplo, y hay una analogía muy común, y es un albañil, un constructor. Si tú le preguntas qué hace, pues él tranquilamente te va a decir, pues yo pego ladrillos, ¿cierto? Pero si le preguntas a un constructor ágil, te va a decir, yo estoy construyendo una catedral. ¿Y cuál ladrillo puede estar mejor pegado y mejor, y qué pared puede estar mejor hecha? La de un constructor que simplemente piensa que está pegando ladrillos sin ningún propósito y su única intención es yo pego ladrillos, pego ladrillos, pego ladrillos todo el día y ya, o el que realmente piensa esta pared va a sostener o va a ser parte de una catedral,
¿cierto? Y eso es lo que tenemos que lograr con nuestros equipos y con las organizaciones, encontrar cuáles son las catedrales que estamos construyendo, cómo motivarlos, cómo realmente darle sentido a que todos los días nuestra gente se levante con ganas, con intención, con compromiso, con disciplina a desarrollar su trabajo y lo haga con excelencia técnica y con toda la calidad posible. ¿Sí? No simplemente es porque lo tiene que hacer y ya, o porque yo soy el jefe y digo, o porque el cliente lo está esperando para las 12 del día y no me importa lo que tenga que hacer. Sí, hay que empezar a cambiar un poco también ese lenguaje. Y en fin, otra cantidad de principios que nos invitan realmente a entender la importancia de empezar a trabajar diferente. Y finalmente, pues este tema del manifiesto, de ese mindset, de esos comportamientos, valores y principios se resume en lo que conocemos como el corazón de la agilidad, que está enmarcado en estas 4 aristas. La primera es entonces entregar valor de manera continua y con excelencia técnica. No es necesario y mejor ni entregar valor si yo lo voy a hacer mal. Si yo no entrego valor con excelencia técnica y de manera continua, es como le doy un dulce a un niño y después no le vuelvo a dar nada. ¿Sí? Entonces ahí maté la emoción y maté la relación completamente. Que esa entrega me lleve a reflexionar, a aprender, a inspeccionar y adaptarme. Es decir, que yo pida feedback constante del cliente, que cuando yo le hago una entrega de valor, él me diga que está bien, que está mal, que le gustó, si lo está usando, si no lo está usando, por qué, para qué, etcétera. Y aprender muchísimo de eso porque es ese aprendizaje que yo genero de la reflexión, lo único que me va a ayudar a la mejora. Y la mejora, como les decía ahora, tiene que ser continua y sostenible. No es mejorar una vez, no es mejorar en un sprint y en 2 o 3 sprints no hago nada, o una mejora que implementé, no fui capaz de evidenciarla ni de saber qué fue realmente el impacto que tuvo. Y para poder entonces entregar, reflexionar y mejorar, pues finalmente los equipos tienen que colaborar, porque ya trabajar en equipo no es suficiente. Trabajar en equipo es cada uno hace su parte y la suma de las partes pues dan el resultado. La colaboración va más allá y es, si yo tengo que dejar de hacer mi pedacito para entrar a ayudar a hacer el de mi compañero porque es lo más prioritario, es lo que genera más valor, pues yo puedo renunciar a mi parte para apoyarlo a él. O puedo entonces entregar conocimiento, trabajar conjunto para poder lograr esa entrega de valor. Y una vez entonces tengo esto claro, pues entonces ahora sí, vámonos a las herramientas, vámonos a lo que normalmente estamos viendo. Cuando yo ya tengo claro, esa es la cultura que tengo que fijar en mi organización, esa es la base que tengo que establecer como organización, entonces soy capaz de hablar de un why, de un propósito de organización, de unas metas establecidas de manera trimestral que las llamamos OKRs, ¿cierto? Que son objetivos entonces que nos, así como los productos decimos son iterativos e incremental, pues las estrategias de las organizaciones también son, deben ser iterativas e incrementales, entonces ya no se hacen planeaciones de un año o ni siquiera de 6 meses, ya se hablan y se piensan en planeaciones trimestrales por medio de los OKR, donde entonces yo desgloso ese propósito superior que no tiene vigencia en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en la organización en la que yo trabajo, el propósito superior es ayudar a los clientes a crear futuro. Eso no tiene vigencia en el tiempo, ¿cierto? Y es lo suficientemente inspirador como para que uno quiera todos los días levantarse a decir, yo quiero hacer parte de eso. Yo quiero ayudar, dar mi granito de arena desde el rol de desarrollador, desde el rol del líder, desde el rol de agile coach, desde el rol comercial, desde el rol el que yo sé para ayudar a crear futuro, porque eso suena como muy interesante. Ese es el propósito que debemos empezar a generar en nuestras organizaciones y si no lo logramos a nivel organizacional, pues al menos a nivel de equipo o de áreas. Cuando yo tengo ese propósito, entonces puedo establecer esos OKRs, que entonces son esos objetivos trimestrales a los cuales les desgloso unos resultados claves, que son esas agujitas que nos van a ayudar a medir si estamos yéndonos para el camino correcto o no, si estamos en verdecito o rojo, si nos estamos yendo para el norte o para el sur, dependiendo de...
y una cantidad de acciones que pueden ser incluso proyectos, iniciativas o actividades muy puntuales para poder lograr esos resultados esperados. ¿Qué es importante en términos de OKR? Es que tengamos un estado actual, que sepamos en dónde estamos parados para saber si estamos mejorando, si estamos avanzando o al contrario nos estamos devolviendo. Que tengamos metas fijas, pues metas realmente ambiciosas, realistas pero ambiciosas, que tengamos una frecuencia de medición, no es como que, ay Dios, ¿verdad? Tenemos o la nueva planeación y yo no supe finalmente si lo logré o no lo logré. Bueno, se lo va a medir mensual, trimestral, quincenal, dependiendo de la característica de lo que yo esté midiendo, y asignarle un responsable, porque cuando yo no asigno responsables, las actividades y los objetivos quedan en manos de todos, y cuando eso queda en manos de todos, hagan en cuenta que queda en manos de nadie, y todo el mundo cree que cualquiera va a atender eso y finalmente nadie lo termina haciendo. Entonces hay que asignar responsables. Una vez entonces yo logro empezar a hacer unas planeaciones estratégicas y a desglosar la estrategia de mi organización mediante estas técnicas de propósitos y OKRs, pues puedo tranquilamente empezar a mapear todo mi mapa de producto, ¿cierto? Ya aterrizado en lo que conocemos como historias de usuario, que parten de unos épicas, que son esos hitos estratégicos de gran nivel, que se van a empezar a desglosar después en features, después en historias de usuario, que van a tener ciertos criterios de aceptación para poder validar si se está logrando o no, o el detalle de lo que quiero lograr con esa historia de usuario. ¿Cómo yo entonces aterrizo o hago realidades en Product Map y esas historias de usuario? Pues hay muchas marcos de trabajo que me van a permitir hacerlo. Uno de ellos es Kanban, donde entonces están planteadas las tres básicas columnas del Kanban, el to do, el doing y el done, donde yo entonces voy a ir atendiendo los requerimientos de acuerdo a cómo van llegando, con la prioridad establecida por valor de negocio. Y las métricas, digamos, más relevantes dentro de Kanban, pues van a ser el lead time y el cycle time, para poder optimizar mis tiempos de entrega de valor al cliente. Otra de las herramientas pues es Scrum, donde yo entonces tengo un backlog de estas características y estas historias de usuario priorizadas también por valor de negocio, y empiezo entonces a ejecutar simplemente ese ciclo con un tiempo fijo que es conocido como sprint, donde entonces este marco tiene establecido 3 roles: Product Owner, Scrum Master y el equipo, 5 ceremonias, daily planning, retrospectiva, review y refinamiento, y 3 artefactos que son entonces el Product Backlog, el Sprint Backlog y finalmente el regalito que le va a entregar a mi cliente, que es el incremento del producto o la solución que le estoy entregando. Métricas principales dentro de Scrum pues van a ser la velocidad y el nivel de cumplimiento de mi equipo con respecto a lo que esté entregando yo en ese sprint. Digamos que eso es a nivel de, en general, como de, aquí no estamos hablando todavía de marcos de escalado, sí, estamos hablando como de lo que pueden hacer a nivel estratégico la organización con OKRs, Product Roadmap y el propósito, y ya cómo los equipos conectan con esas estrategias por medio de un Kanban y un Scrum. Para poder hablarles un poco en estos minuticos que me quedan, entonces, de esa otra corriente que está empezando a emerger bastante fuerte en como Business Agility o agilidad empresarial, Business 4.0, y parte entonces de una necesidad, y hay toda una teoría muy interesante de entender como los paradigmas o los momentos de evolución de las organizaciones de acuerdo a la agilidad. Es una teoría que viene de Frederic Laloux, y él lo que menciona es, venga, hay 5 niveles de evolución de las organizaciones.
El primer nivel es el rojo y se asocia como a una manada de lobos, donde entonces el lobo líder es el que realmente todo el mundo lo sigue y es el que tiene entonces, no sé, la mejor dormida, el que tiene primero, el que se come la mejor parte de la presa y demás, donde entonces hay una autoridad de mando y control demasiado fijada y evidente, y donde hay una división de trabajo establecida por ese líder que por su corpulencia y fuerza pues se ha ganado el rol. Y hay organizaciones que son así. Después dice, venga, hay otro tipo de organizaciones en su segundo nivel de organización que se llama el color ámbar o el color, o que ya empiezan a ser un poco más de estilo militar, ¿sí? Donde ya hay un poco más de estructura, donde ya empiezan a ver entonces un poco de jerarquía, ¿sí? Ya no es simplemente uno que manda y todos obedecen, sino que hay una estructura jerárquica de mando, de una cadena de mando, donde ya se empiezan a ver como perspectivas un poco más a largo plazo. Yo no solamente espero que el líder de la manada muera para poder ser líder, sino que pues bueno, puedo ir escalando de alguna manera en la organización. Hay roles formales, procesos formales en estos ámbitos militares, entonces el que está abajo en la cadena tiene que, yo del tema militar no sé mucho, pero vamos a hacerlo como en una organización, ¿cierto? Entonces el que está como analista básico tiene que, no sé, hablar con el líder con el gerente con el gerente mayor con el vicepresidente con el presidente, ¿sí? Es como más o menos así. Sin embargo, aquí se empieza a ver algo, digamos, positivo en medio de todo esto, y es la escalabilidad, ¿cierto? Y la necesidad de alguna manera de que la comunicación empiece a fluir para poder tomar decisiones, aunque a veces ese tipo de organizaciones no son capaces de hacerlo muy evidente por toda la jerarquía que tienen. El tercer nivel de evolución es el naranja, que ya es un poco más llevado como al logro. Entonces aquí ya hay rindo cuentas, hay un tema de meritocracia, hay procesos donde entonces si has logrado esto y has alcanzado este nivel y has tenido estos rendimientos, empiezan a existir entonces las famosas evaluaciones de desempeño, donde entonces trabajamos por objetivos, por metas, el desempeño se evalúa, tengo logros que me llevan a mejorar mi rol, a mejorar mi salario, y se empieza entonces a generar ciertos valores y cultura dentro de la organización, porque para poder entonces medir desempeño tengo que trabajar en equipo, empiezan a haber entonces proyectos compartidos donde invitan a la colaboración, para poder entonces alcanzar un cuarto nivel de evolución de las organizaciones, que es este de verde azul, que se denomina un poco más pluralista, donde entonces hay una cultura ya muy dirigida por valores, los valores son lo más importante, donde hay una perspectiva de los múltiples involucrados, entonces donde es importante lo que cada uno habla, este es un poco más familia, ¿cierto? Donde se tiene en cuenta lo que cada uno de los miembros tiene para decir, para tomar una decisión, se tiene en cuenta para poder fijar metas, cuáles entonces los objetivos de cada una de las áreas, y entonces al final pues ya sí lograr ese máximo nivel de evolución que es el evolutivo o el TIL, donde entonces ya sí se habla de integridad, de co-creación, de autoorganización, donde el clima de trabajo es completamente relacionado con la agilidad, con la lealtad, donde hay una concordancia con ese propósito superior y las acciones que estamos haciendo, donde la estructura de organización es un poco más plana, la toma de decisiones es empoderada en cada una de las personas y se vive de alguna manera todo este tema de los valores y los principios en todas las áreas y los equipos de la organización. Que es importante reconocer entonces como organización en qué punto estamos para poder hablar de Business Agility. Por eso les hice como un poco la antesala a esto. Porque el Business Agility o la agilidad empresarial pues no se da de la noche a la mañana, sino que empieza por una agilidad de equipo, donde entonces uno empieza a hacer adopción de agilidad en un equipo, donde empieza a forzar esas habilidades
habilidades crossfuncionales en el equipo para ya pasar entonces a hacerlo después a varios equipos, liderar y coordinar varios equipos, generar una cultura de colaboración entre varios equipos. Cuando ya tengo establecido esto, puedo empezar entonces a pensar en una agilidad organizacional, donde entonces gestiono mi portafolio de manera ágil, donde hablo ya entonces de flujo de valor y no solo de procesos o de cadena de valor. Para posterior entonces hablar de una agilidad operacional, donde entonces hay foco en el cliente y el resto de áreas de soporte ya trabajan también en agilidad, como recursos humanos, finanzas, y ya no entonces como silos, sino que ellas inclusive se involucran dentro de los otros proyectos y el core de la organización, entendiendo que su operación y sus entregas de valor a esos clientes internos son determinantes para poder satisfacer a ese cliente final que está ya esperando recibir ese valor. Y una vez ya entonces he pasado por este camino, pues sí puedo hablar de agilidad empresarial, que es anticiparse a las necesidades del cliente y tener un crecimiento continuo. Para entonces las empresas que ya dicen, listo, estoy en agilidad empresarial, pues hay un marco que dice, vea, cuando usted ya habla de Business Agility es porque usted entonces está utilizando la nube, todo el tema de cloud para aumentar esa capacidad de almacenamiento, escalabilidad y velocidad. Usted tiene bastantes temas de inteligencia artificial para poder extraer información valiosa para tomar decisiones. Usted utiliza robótica y automatización para mejorar tiempos de respuesta y centrados en la innovación. Y finalmente usted es ágil de principio a fin en la organización, todas las áreas de su organización, ya ni siquiera hay áreas porque los hilos se rompieron de tal manera que transversalmente están trabajando con agilidad, la cultura es ágil, utilizan marcos de trabajo ágil, estrategias ágiles, planeaciones ágiles para poder adelantarse al cambio y anticiparse a las necesidades del cliente. Esto definitivamente suena muy bueno y muy fácil o no tan fácil, pero suena posible hacerlo en la teoría si entendemos lo siguiente. Los 4 componentes de una transformación están dados por las herramientas, el sistema como procesos y estructura organizacional, la cultura y el liderazgo. Esos son los 4 componentes de una transformación. Pero tú no puedes hacer una transformación centrada solamente en las herramientas, el sistema y la estructura, porque lo que realmente sostiene una transformación es la cultura y el liderazgo. Entonces, si tú no aumentas capacidad también en el liderazgo y en la cultura para sostener los cambios tecnológicos que invita la misma revolución 4.0 en términos de herramientas, sistema, le va a pasar lo que le pasó a estas fichitas que se cayeron. Es decir, que van a ser transformaciones frustradas. Es tan importante fortalecer todo el tema de herramientas, tecnologías, sistemas y estructuras como la cultura y el liderazgo para poder hacer una transformación realmente sostenible. Y hay más, el último pedacito, pues obviamente apoyarse en temas de coaching, agile coaches y demás para poder acompañar el camino, para poder encontrar siempre esos puntos de mejora, para poder trascender y transcurrir ese camino de una mejor manera. Tener un kit de competencias humanas como inteligencia emocional que se necesita bastante en este camino de transformación ágil. Pensar siempre en design thinking, service design, design sprint, lean startup, centrados en el cliente. Ya lo que no hagamos centrado en el cliente definitivamente no tiene esperanzas de éxito en el mercado, y que todo cambio que hagamos no necesariamente implica que es una mejora. Lo que sí tenemos que lograr es que cada accionable que hagamos en nuestros equipos como líderes, como organización, sean sostenibles y estén alineados a ese propósito inspirador y retador que debemos tener como equipos, como personas y como organización.